Buenas noches, iglesia. Dios le bendiga. Bienvenido a nuestro servicio del primer culto del mes de septiembre. Ya estamos casi a 6 meses desde que iniciamos virtualmente. Así que hoy nuevamente tenemos la oportunidad de iniciar. Pero quiero invitarle para que usted se disponga, para que se ubique. Haga de cuenta que usted viene a este lugar de donde estamos transmitiendo a recibir la palabra. Así que con reverencia le invito para que participemos del tiempo de alabanza y adoración que tendremos a continuación. Así que ubíquese, siéntese, tome la palabra de Dios con su familia y todos juntos vamos a adorar al Señor. Así que preparados porque viene un tiempo de adoración al Señor. Buenas noches, el Señor les bendiga una vez más. Estamos acá reunidos, como siempre lo hacemos, para exaltar, glorificar el nombre del Rey. Hacemos una oración para entrar en la presencia del Señor. Vamos a leer el Salmo 139. Dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la conoces. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no podemos entenderlo. Amado Dios, en esta tarde, Señor, queremos conocer un poco más de ti, Señor. Queremos alegrar tu corazón. Queremos, Señor, acercarnos a ti con la convicción de saber que tú estás en medio nuestro y que tus brazos extiendes con amor genuino para nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te invito a que te unas a adorar y a exaltar el nombre del Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpia, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar Por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte.
siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Muy bien, amada iglesia. Gracias a Dios nos permite exaltar y glorificar su nombre. Qué bueno poder adorarlo a Él. Ahora vamos al tiempo de la palabra del Señor. Como les mencioné hace 8 días, hoy iniciamos este tiempo de congreso virtual, por decirlo así, donde cada año nosotros tenemos un tiempo de ministración de la palabra de Dios, donde vendrán otros pastores a compartir la palabra los próximos sábados. Así que este tiempo lo hemos llamado tiempo de avanzar. Avanza 2020. A pesar de las dificultades, no podemos dejar de avanzar. Hay que avanzar. Así que le invito para que a partir de este momento continúe con la actitud que usted ha venido. Siéntese, acomódese. Si quiere tomar nota, hágalo, porque vamos a recibir la palabra de Dios y como tal merece ese respeto. Así que hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 12. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Ahora, leamos en la nueva versión internacional, que dice el versículo 12 así, de Mateo 11. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y la otra versión que quiero leer es la palabra de Dios para todos, que dice de la siguiente manera: desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder, y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Amén. Muy bien, este mes tendremos, como le venía diciendo, un tiempo muy especial.
y queremos hablar acerca de avanzar. Y hoy quiero hablarle específicamente del tema ¿qué necesitamos para avanzar? De eso vamos a hablar en esta noche. Si está tomando apunte, bien puede escribir ¿qué necesitamos para avanzar? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita la iglesia para avanzar aún en el tiempo que estamos viviendo? Pues bien, avanzar requiere esfuerzo, dedicación, valentía y determinación. Entonces, avanzar es algo que nos encanta a todos, pero para hacerlo se requiere una serie de actitudes que nos permiten hacerlo. Pero ¿qué pasa? Muchos se rinden en el camino, muchos se quedan a la orilla del camino y no avanzan debido a circunstancias que se han presentado en sus vidas, y entonces deciden no avanzar, sino que se quedan quietos, estancados en el camino. Entonces, solo los valientes avanzan verdaderamente. Tenga presente eso. Solo los valientes avanzan verdaderamente. Avanzar no es fácil, pero quienes se esfuerzan logran hacerlo. Tenga presente eso. La Biblia es clara cuando dice que el reino de Dios ha venido avanzando a pesar de los enemigos. Y este pasaje lo cita Jesús. Y él habla acerca de eso, de cómo el reino de Dios ha venido avanzando a pesar de que los enemigos se han levantado. Y eso es de admirar. El reino de Dios no se detiene. La obra de Dios no se estanca, aunque tenga muchas dificultades, aunque haya mucha adversidad. El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, leíamos en una versión. ¿Qué significa eso? Que a pesar de la tempestad, a pesar de las muchas situaciones que se presentan a diario, de todos los obstáculos que han habido desde que comenzó, desde que el reino de Dios se estableció en la tierra, ya ha venido avanzando, han habido dificultades. Pero el reino de Dios no se ha detenido. El reino de Dios sigue avanzando. El reino de Dios sigue progresando, aún contra viento y marea. Eso nos dice que no es fácil. Sin embargo, no ha dejado de avanzar. Y es que avanzar es fácil cuando no hay dificultades. Pero cuando hay luchas, cuando hay circunstancias difíciles, avanzar se convierte en un reto, y es cuando solo unas personas con ciertas características son las que logran avanzar. Desde los tiempos de Juan el Bautista, dice la Biblia, hasta ahora el reino de Dios no se ha detenido ni se detendrá. Y es que cuando vino Juan el Bautista se levantaron todo tipo de oposición. Todos los religiosos de la época, los grupos religiosos se opusieron a Juan, los reyes, las autoridades. Pero Juan no se detuvo. Juan empezó a predicar, a evangelizar y a llevar el mensaje. Y muchas personas se arrepintieron, pero nunca evitaron que Juan dejara de hablar. ¿Por qué? Porque avanzó. Luego vino Jesús, y con Jesús pues el reino se extendió, se estableció y llegó a otros lugares. Vino el Espíritu Santo, empoderó a los apóstoles, y ellos siguieron, y el reino de Dios ha seguido extendiéndose. Y hasta el día de hoy el reino de Dios no ha parado, no se ha detenido. Emperadores, gobiernos, sistemas, culturas, todo tipo de personas han intentado detener el reino de Dios y no han podido. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios es imposible de detener. Es imposible evitar su avance. Porque es el Espíritu de Dios el que está ahí en medio de ese proceso de avanzada. Nada ni nadie va a detener. Y aquellos que avanzan son personas que tienen ciertas cualidades que ahora las vamos a ver. Pero quiero que usted esté expectante, porque recuerde, ¿qué necesitamos para avanzar? La Biblia también dice que el infierno no lo puede detener. Ningún demonio podrá evitar que el reino de Dios siga extendiéndose. En Mateo 16, 18 dice que ni las puertas del Hades van a prevalecer. Es decir, el infierno mismo se ha levantado desde el comienzo hasta el día de hoy y no ha podido detener el avance del reino de Dios. Y usted y yo, mi amado hermano, amigo que nos está viendo,
si eres parte del reino de Dios, no podemos detener ni el infierno, ni los demonios, ningún diablo ha podido ni podrá detener el avance de la obra de Dios. No podrá detener la iglesia del Señor. La lucha ha sido intensa, pero a pesar de ello no se ha detenido. Eso se debe a que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pues nosotros somos los hijos de Dios y con nosotros está el Señor por medio de su Espíritu Santo. Las batallas puede que sean muy duras, pero Jehová siempre levanta bandera de victoria a favor de su pueblo. Siempre ha pasado, desde el pasado hasta hoy día, Dios siempre ha peleado por su pueblo y el reino de Dios no se ha detenido. Y aunque se levanten luchas, aunque se levanten oposiciones, el reino de Dios seguirá avanzando. Hoy tenemos otros retos, hoy tenemos otros desafíos, pero el reino de Dios no se detendrá. Ahora, esto se debe entonces a que el que está en nosotros, como hijos de Dios, es quien nos ayuda y nos capacita para ir, para triunfar, para pelear, para no dejarnos rendir en medio de las circunstancias que nosotros vivimos. Hoy el reino de Dios sigue sufriendo violencia. Los ataques contra nosotros son muchos, contra el reino de Dios son muchos, pero ninguna fuerza satánica podrá impedir el avance de Dios. Amén. Espero que usted esté conectado con esto y entendamos esa parte. Pero entonces quisiera que definiéramos algo. ¿Qué es el reino de Dios? Porque si estamos hablando de que el reino de Dios ha venido avanzando contra viento y marea, pues bien, el reino de Dios es Jesús mismo, porque Él dijo, el reino de Dios ha venido a vosotros. Por lo tanto, arrepiéntense, hablándose de Él. El número uno, el reino de Dios se refiere a Jesús. Pero también el reino de Dios es también la obra de Dios en el corazón de los hombres y mujeres que se han rendido a Él. Entonces, cuando la Biblia habla del reino de Dios, tiene que ver con el establecimiento de Dios, de su gobierno en la vida, en el corazón de todos aquellos que le hemos entregado nuestro corazón al Señor. Pero también el reino de Dios tiene que ver o está conformado con todos aquellos que han sido salvados por Jesucristo cuando han creído en Él. El reino de Dios es Dios mismo a través del Espíritu Santo manifestándose en la vida de cada persona que le ha abierto la puerta de su corazón. Teniendo en cuenta a qué nos referimos cuando se trata del reino de Dios, vamos entonces a hablar de esas características, hablar de dos cosas. Entonces, ¿cómo es que el reino de Dios, a pesar de la lucha intensa que ha tenido, no se ha detenido? Le repito, ¿cómo es que el reino de Dios, a pesar de esa lucha intensa que ha tenido, no se ha detenido? ¿No se ha estancado? ¿No se ha relegado? ¿Cómo es posible que a pesar de todo el reino de Dios siga avanzando en este tiempo? ¿Cómo es que el reino de Dios en los momentos más duros de la historia, desde hace 2000 años hacia acá, en esos momentos tan duros, el reino de Dios no se ha detenido? ¿Qué ha pasado? Pues bien, quiero enfocarme y quiero hablarte de dos cosas que hacen las personas que pertenecen al reino de Dios. Porque sabemos que usted y yo somos parte del reino de Dios. Pero ¿qué hacen aquellas personas que son parte del reino de Dios? Yo quiero hablarle de dos cosas. Y estas características han estado en cada uno de los que han hecho parte o son parte del reino de Dios. Lo fueron en los discípulos, lo fue Juan el Bautista, lo fueron en todos los hombres de Dios. Y lo sigue siendo hoy día. Y son las siguientes dos cualidades: valentía y determinación. Valentía y determinación. Eso es lo que nosotros leíamos al principio. Quiero recordarle lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12 en la traducción lenguaje actual. Dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida o determinada logra formar parte de él. Interesante,
Porque nos habla entonces de dos características que tienen las personas que hacen parte del reino de Dios. Y esas dos características es lo que nos permite a nosotros avanzar. Entonces, si queremos responder a la pregunta, ¿qué podemos hacer o cómo podemos nosotros avanzar? Necesitamos, número uno, valentía. Ahora, ¿qué es valentía? La valentía es la actitud con la cual un individuo hace frente y responde ante una situación de peligro, de miedo o de riesgo. Valentía también es una virtud del ser humano que lo impulsa a ejecutar una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades y riesgos a sobrepasar. En otras palabras, una persona valiente no es aquella que no siente miedo, sino alguien que a pesar del miedo se atreve, sigue adelante, no se rinde, persevera, se esfuerza y no se queda relegado ante las dificultades de la vida que se le presentan. Entonces, formar esa parte de la valentía forma parte de la fuerza interior que poseen los individuos a fin de responder ante una situación que implica afrontar miedos o retos. Los valientes entonces son aquellos que ante los retos, ante los desafíos que les presenta la vida, no se atemorizan, no se quedan, no vuelven atrás, sino que a pesar de eso le hacen frente y no se detienen, no se rinden, no huyen como lo harían los cobardes. Entonces, definitivamente el reino de Dios es para valientes. Todo aquel que pertenece al reino de Dios debe ser una persona valiente. Si usted hace parte del reino de Dios, deberá ser una persona, un hombre o una mujer valiente. Porque si no somos valientes ante las dificultades, ante los retos, ante las circunstancias que nosotros enfrentemos, vamos a claudicar y vamos a desanimar. Es más, durante este tiempo que hemos tenido este año, se ha puesto a prueba su valentía. Si eres o no un hombre o una mujer valiente. Permanecer en el reino de Dios exige a quienes son parte de él valentía. Es decir, que nadie que quiera ser parte del reino de Dios logrará hacerlo si no es una persona valiente. Muchos han intentado, han querido ingresar y quizás han tocado las puertas de la iglesia, han llegado, pero con el tiempo se apartan, con el tiempo se alejan. O hay personas que están por momentos, viene una circunstancia y buscan de Dios, pero cuando se presenta una situación difícil, vuelven atrás, se apartan, retroceden porque no son valientes. Otros huyen por alguna dificultad, por algún problema que tuvieron con alguien en la iglesia o con un líder y simplemente se van porque no son valientes, no enfrentan las circunstancias. Permanecer en el reino de Dios exige valentía. Entonces, la valentía será probada a través de muchas pruebas, a través de batallas y tentaciones que se van a cruzar en el camino. A usted y a mí siempre nos vamos a estar enfrentando a situaciones difíciles. Y tal vez usted ha enfrentado alguna batalla, alguna situación en su casa. Tal vez una prueba difícil económica o muy posiblemente alguna tentación lo ha estado rodeando. Pero la forma en que usted y yo respondemos ante eso dice cuán valientes somos o qué cobardes somos. Así que debemos tener claro eso, que la valentía será probada. Mire, fue Jesús quien dijo que solo personas valientes logran ser parte del reino de Dios. ¡Qué interesante! Jesús mismo dijo, y en muchas ocasiones Él habló de cosas que requerían valentía, como quien dice que hay que amar más a Dios que al padre, a la madre, a la esposa, a los hijos. Jesús habló de que perdonar, de poner la otra mejilla, y solo la gente valiente lo hace. Las personas que no sean valientes, cuando se enfrentan a un reto que les pone el Señor, huyen, se apartan, dejan todo y no continúan, simplemente porque no hay valentía en ella.
Entonces muchas personas quieren entrar en el reino de Dios. Sin embargo, sus expectativas, cuando se dan cuenta que hay muchas batallas, cambian y dicen, no, eso es muy difícil. No, es que yo no soy capaz de dejar eso. No, yo no soy capaz de dejar ese vicio. No, yo no soy capaz de dejar aquello. No, es que yo he sido siempre así. Y entonces, por falta de valentía, se rinden, retroceden y se apartan, porque les faltó esa tenacidad que solo tienen aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Entonces se requiere abnegación, y solo los valientes son capaces de negarse a sí mismos. Para usted y yo ser verdaderos hijos del reino de Dios necesitamos ser valientes, y esa valentía implica abnegación. ¿Por qué? Se requiere valentía para pedir perdón o para perdonar. Dentro del reino de Dios, solo los valientes piden perdón o son capaces de perdonar una ofensa. Si usted no ha podido perdonar una ofensa, es porque no es valiente. Si usted no ha podido pedir perdón o no ha querido pedir perdón, es porque usted le falta ser valiente, le falta tenacidad. Y solo los valientes piden perdón o perdonan. Se requiere valentía para renunciar a sus propios deseos y pasiones. Y eso exige el reino de Dios. Jesús lo dijo, que si no te niegas a sí mismo, no podemos ser sus discípulos, no podemos ser sus seguidores. Negarse a sí mismo es a todos aquellos deseos, aquellas pasiones, aquellas cosas que quizá usted hacía antes de conocer de Dios. Pero ahora cuando tú vienes a Dios, te das cuenta que hay cosas que ya no debes hacer por amor a Dios y porque la palabra de Dios no lo dice. Entonces, ser valiente implica abnegarnos. Solo quien es valiente huye de la tentación. Y es algo que todos nos enfrentamos a diario. Si usted y yo somos valientes, enfrentaremos y sabremos cómo se vence la tentación. A la tentación se le huye, no se le resiste. A quien se le resiste es el diablo. Así que mi amado hermano o amigo que me está viendo, tú eres valiente ante la tentación cuando huyes. Porque si te quedas, caes o terminas cediendo ante los mensajes y estrategias que hace la tentación. Solo los valientes no se rinden ante la presión del mundo. Mire, cada vez este sistema hace cosas para absorber y muchas personas están cediendo. Muchos que se dicen ser cristianos han cedido y quizás durante este tiempo se han vuelto más mundanos. O no es que se hayan vuelto mundanos, sino que se manifestó la mundanalidad, la ausencia de Cristo en sus vidas. Ya no se diferencian de los que no son cristianos a los que son, porque sus actitudes, su forma de ser, su estilo de vida dicen que no son. Pero solo los valientes resisten la presión del mundo. Solo los valientes rechazan las propuestas de este mundo. La palabra de Dios dice en 1 Juan 2:15 en adelante: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que debemos ser valientes y no ceder ante las pasiones y los deseos que nos propone este mundo. Solo valientes adoran en medio del dolor. Y no es fácil. Quizás usted ha experimentado dolor por alguna circunstancia, pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Y qué nos habla la Biblia? Que solo los valientes adoran, no se quejan, no se quedan allá en el piso donde fueron derribados por alguna circunstancia, sino que se levantan y adoran como Job en medio de la dificultad y avanzan en medio de esa circunstancia que están viviendo. Solo los valientes permanecen en el mismo lugar. Otros huyeron. Interesante. Muchos huyen del matrimonio. Dicen, no, esto se acabó, no hay nada que hacer, hasta aquí llegó. Y no son valientes. Quizás se cansaron porque llevaban tiempo luchando y batallando, pero las fuerzas se acabaron. Pero déjame decirle, un valiente no se rinde. Un valiente clama a Dios fuerza.
para poder vencer y enfrentar. Los valientes no huyen, los valientes pelean, no huyen del matrimonio, no huyen del ministerio, no huyen de la iglesia, no huyen del llamado de Dios. Solo los valientes permanecen donde Dios los ha puesto, ha plantado. Entonces, para ser parte del reino de Dios, necesitamos ser valientes. No sé de qué manera Dios ha venido desafiando y retando su vida a través de circunstancias para ser valiente. Tal vez usted se ha decaído, se ha desanimado y quizás ya no quiere nada de Dios. Tal vez no se ha vuelto a conectar, tal vez ya no escuchas un devocional, estás desanimado. Pero hoy Dios quiere que usted se levante y no actúes como un cobarde, sino que sé un valiente. La otra parte que se requiere para poder avanzar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Estamos hablando entonces, ¿qué necesito para avanzar? Pues bien, ya hablamos de la valentía, ahora hablamos de la determinación. La otra parte es la determinación, porque eso dice el versículo de Mateo capítulo 11, versículo 12, y dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y luego dice: solo la gente valiente y decidida, que es sinónimo de determinación, son parte de él. Entonces, ¿qué es determinación? Permítame, le doy la definición. La palabra determinación procede de terminus, vocablo latino que significa un término, que es una decisión o resolución. Repito, una determinación es una decisión o una resolución que implica a su vez valor y coraje. Lo contrario de la indeterminación, de la determinación, es la duda, es la incertidumbre y la vacilación. Entonces, quien toma una determinación, puede que sea buena o mala, elige y se juega por un camino, por una alternativa, y la ejecuta, la lleva adelante, pudiendo resultarle esa determinación en consecuencias positivas o negativas. Pero lo cierto es que la persona determinante es aquella que de resolución, de decisiones. Y eso va acompañado de valentía, mis amados hermanos. Entonces, determinación es seguir a Cristo hasta el final. Cuando una persona realmente le entrega su vida y se convierte después de que ha sido convencido por el Espíritu Santo de Dios de su pecado, esa persona dice: yo voy a seguir a Cristo. Y una evidencia de que ha decidido seguir a Cristo es el bautismo. Cuando usted se bautiza, como Jesús lo enseñó, usted ha tomado una decisión, una determinación, una resolución. Voy a seguir a Cristo. No importa las tentaciones, no importa las luchas, no importa que mis familiares, que mis amigos no estén de acuerdo o me rechacen. Yo decidí, yo tomé la determinación de seguir a Cristo y nunca voy a volver atrás. Determinación es elegir servir a Cristo sin reservas ni condiciones. Ese es otro nivel. Después de que usted decide seguir al Señor hasta el final de sus vidas, usted no se conforma solo con seguirlo, sino que también dice: Señor, le voy a servir. Acepto el llamado que tú me has hecho de llevar la palabra, de compartirle a otros, pero también de desarrollar un ministerio. Y muy seguramente hay dificultades en el ministerio, se presentan retos cuando usted quiere servirle a Dios, cuando usted ha sido llamado por Dios y toma la decisión de hacerlo, se va a enfrentar a muchas situaciones. Pero cuando usted toma una decisión, usted no retrocede, usted no vuelve atrás, usted permanece firme hasta el final, porque es un hombre valiente y de determinación. Determinación es luchar por su matrimonio hasta el final, aunque muera en el intento. Ojo con eso, porque muchas personas en este tiempo quizás se rinden ante las dificultades, porque solo los que estamos en el matrimonio
Sabemos los retos que tiene, pero cuando usted toma una determinación del matrimonio, usted dice, nunca voy a renunciar. La palabra divorcio no existe en su vida. Tampoco dice, bueno, que vivamos así. Usted es una persona que dice, voy a luchar, voy a trabajar aunque muera en el intento. Usted avanza, usted avanza. ¿Por qué? Porque es un hombre o una mujer de determinación. Entonces, cuando tomas una determinación, estás estableciendo una resolución por el resto de su vida. Escuche eso. Cuando usted toma una determinación, está estableciendo una resolución por el resto de su vida. Es decir, venga lo que venga, pase lo que pase, usted no vuelve atrás, usted continúa, usted avanza hasta el final. Diga amén allá. Por tal motivo es que el reino de Dios avanza, el reino de Dios no se detiene. Cuando juntamos estas dos cosas y mezclamos valentía y mezclamos determinación, se vuelven hombres y mujeres decididos que aún ante la adversidad, ante la misma muerte, no se rinden. Y es que muchas personas, muchos hombres y mujeres de Dios han entregado sus vidas por la causa de Dios y nunca se han rendido porque son valientes y determinación. Quiero unirme a lo que está pasando en nuestro país, a ese movimiento por lo que pasó en la costa, ese juez de Cartagena que ante sus convicciones no se dio, y aunque hay mucha presión, él ha permanecido firme. Esa es una evidencia de valentía y determinación. Eso es un ejemplo de un hijo que pertenece al reino de Dios. Y eso debe caracterizarnos a nosotros, la valentía y la determinación. Eso tenemos que apoyar y aplaudirlo. Mire, aunque el infierno se levante con furia y este mundo se lance con todo su poder, el reino de Dios no se detendrá, por cuanto el Espíritu de Dios que está en cada uno de sus hijos les dará la fuerza y el poder para vencer. Ahora te pregunto en esta noche, ¿contra qué estás luchando? ¿Cuál es su batalla? ¿A qué se está enfrentando usted? ¿Su matrimonio? ¿Hay crisis, hay dificultades? ¿Sus finanzas? ¿Hay quizás limitaciones? ¿Sus hijos? ¿Tiene problemas con sus hijos? ¿Algún pecado? ¿Su temperamento? ¿Una tentación? ¿La duda? ¿El temor? ¿La depresión? ¿La falta de perdón? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su batalla en este tiempo? No importa cuál sea su batalla, recuerda que el reino de Dios avanza a pesar de todo, a pesar de sus enemigos. Que si usted está batallando con algo así, recuerda, el reino de Dios es para valientes, es para hombres y mujeres decididos, de resolución, que no miran atrás, sino que avanzan a pesar de. El Espíritu de Dios está en usted y está en mí. Entonces usted y yo podemos enfrentar cualquier situación y con la fuerza del Señor podemos avanzar. Recuerde lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, con el Señor yo puedo lograr todo. Yo puedo vencer toda dificultad. Yo puedo vencer toda circunstancia porque Él está conmigo. Mire, rendirse es una opción, pero no es la mejor decisión. Le repito, rendirse es una opción, pero no es la mejor decisión. Quiero terminar y quiero que usted sea desafiado por el Espíritu de Dios. Recuerde lo que le decía hace 8 días: retroceder nunca, rendirse jamás. Si otros han vencido, si otros han prevalecido,
usted y yo también podemos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El mismo Espíritu que estaba en los creyentes del pasado es el mismo que está en usted y yo, que hemos creído en Cristo Jesús. Quiero decirte en esta noche, determina seguir avanzando. Toma la resolución, la decisión de avanzar en su vida, en su caminar con Cristo, en su trabajo, en su matrimonio, en su estudio, en todo lo que usted esté haciendo y Dios le permite hacer. Toma la determinación de avanzar y no de retroceder. No se dé por vencido. Determine seguir avanzando. Sé valiente y avanza. Demuestre de qué estás hecho. Los valientes no se quiebran bajo presión. Solo los creyentes verdaderos son valientes y determinados a avanzar. Avanzamos cuando somos valientes y determinados. Se lo repito una vez más. Avanzamos cuando somos valientes y determinados. Sé de los que avanzan, no de los que retroceden. Para avanzar, entonces necesitamos valentía y determinación. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 12. Que quiero leerlo una vez más para que terminemos este tiempo y podamos orar. Dice Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Eres tú de ellos? Espero que sí, que seas un hombre valiente, una mujer valiente, una mujer decidida, un hombre de resolución, que no se rinde, sino que avanza. Porque un distintivo, un sello, una característica de los hijos del reino de Dios es que no se rinden, sino que son valientes y decididos para la gloria de Dios. Quiero invitarle entonces a que oremos en esta noche y permita que el Espíritu de Dios te fortalezca. Permita que el Espíritu Santo en esta noche, allí donde usted está, que me está viendo, que me está escuchando, que Dios le ha venido hablando de alguna forma estos días, permita que el Espíritu Santo traiga fuerzas. Permita que el Espíritu Santo renueve su vida. Permite que el Espíritu Santo descienda con poder sobre usted ahí donde estás y llene tu vida, te renueve, quite todo pensamiento de fracaso, de frustración, de derrota, toda mentira que el diablo le haya sembrado. Permita que el Espíritu de Dios en esta noche llene su vida y te empodere para seguir avanzando. Acompáñeme a orar ahí donde usted está en esta noche. Soberano Padre Celestial, en esta noche, Señor, quiero agradecerte por tu palabra y te doy gracias por cada persona que está allí viendo y escuchando. Solo tú sabes con qué luchas, con qué situaciones se han estado enfrentando. Cuántos quizás han pensado en botar, en rendirse, en tirar la toalla, Señor. Pero hoy te pido, Espíritu de Dios, que allí donde está cada uno de ellos viendo y escuchándome, descienda con poder. Espíritu de Dios, desciende con poder sobre cada uno de ellos. Desciende con poder. Llénalos, ministra la vida de cada uno de ellos. Fortalécelos en esta noche. Levántalos, Dios, que se levante un ejército de hombres y mujeres valientes y decididos, sabiendo que ni el mismo infierno nos puede detener. Dios, trae vida a cada uno de ellos que están allí, que se sienten de fallecer, que sienten que no pueden más. Señor, bendícelos y fortalécelos en esta noche. Llénalos de su presencia, llénalos de su poder, Espíritu de Dios. Ministra, sopla vida, aliento sobre ellos y que se levanten a continuar en este caminar. Padre, bendice la iglesia, avanza y bendice a cada persona que nos ha estado viendo y escuchando en esta noche. En el nombre
Muy bien, amados hermanos, amada iglesia del Señor. Adelante, recuerde que necesitamos para avanzar: valentía y determinación. Con el Espíritu de Dios en nuestra vida podemos hacerlo y podemos vencer cualquier circunstancia. Dios le bendiga grandemente. Recuerda que el próximo sábado tenemos un invitado especial que traerá otra palabra para empoderar su vida y mi vida. Dios le bendiga y feliz noche para todos.